En esta mañana, hermanos, el Señor ha puesto un mensaje para la iglesia, para mí y para cada persona que escuche esta prédica usando las redes sociales. El nombre de esta prédica es el espíritu de indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Todos los que estamos en este lugar podemos en un momento determinado haber sido indiferentes. Quizás hemos sido indiferentes con nuestros padres, quizás hemos sido indiferentes con alguien en nuestro medio ambiente, quizás hemos sido diferentes con nuestras esposas o esposos, viceversa. Pero es un carácter, es un tipo de personalidad que se adquiere cuando uno, digo yo, verdaderamente todavía no ha entendido el principio bíblico que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros tenemos ese principio guardado en nuestros corazones, ya nosotros dejamos de ser indiferentes. Siempre vamos a tener nosotros la necesidad y la inquietud de quien esté alrededor de nosotros de poderles dar de lo que nosotros tenemos. Y primeramente quiero, hermanos, que antes de entrar en la palabra, definir qué es la palabra indiferencia. Y dice que la palabra indiferencia se aplica a la persona que no muestra interés, atracción o repulsión hacia nada o hacia nadie. Quiere decir que la persona que es indiferente no tiene ningún tipo de preocupación, no tiene ningún tipo de inquietud acerca de algo o alguien. Si estamos en un centro de trabajo, vamos a usar la forma más fácil de entender, y usted es trabajador de una empresa y usted ve que hay un empleado que es de la empresa, el cual no es dueño y está haciendo mal uso de lo que la empresa provee. Vamos a suponer que usted es el dueño de una compañía y usted tiene un vehículo, y ese vehículo usted tiene la necesidad de que tenga un buen mantenimiento, y usted asigna ese vehículo a una persona la cual está encargada de que ese vehículo se le mida el aceite todos los días, se le chequeen la presión de las gomas, se haga una inspección primaria antes de ese vehículo salir a conducir. Yo fui chofer muchos años, 25 años, y eso se llama una inspección primaria. Uno debe de llegar, lo primero que tú llegas al vehículo, tú vienes y chequeas las gomas, chequeas el aceite, chequeas todos los líquidos, limpias tus cristales, chequeas que todas las amarras estén bien puestas. ¿Por qué? Porque tú no quieres que suceda un accidente en la carretera. Todo lo prevenible antes de la inspección va a conllevar a que nosotros hagamos un viaje y que lo hagamos en perfección y que no tengamos ningún tipo de contratiempo. Uso este ejemplo para que ustedes se posesionen y entiendan cuál es la palabra que estoy tratando de llevarles. Dice que carece de interés o importancia por no tener consecuencias ni afectar a otra persona. Estado de ánimo. Quiere decir que la indiferencia es un estado de ánimo. Hay personas que son indiferentes y están en la casa y la casa está completamente regada y no le importa. Pero quizás la pareja, el esposo está ahí y está haciendo algo y no le ayuda. Es una actitud indiferente y no coopera en el buen principio de tener una casa organizada. En eso aplica también la iglesia. Dice que tiene sinónimos: frialdad, desinterés, desdén, impasibilidad y apatía. Son sinónimos de la palabra indiferencia. Una iglesia que crece, una iglesia que aplica la palabra, es una iglesia activa, no una iglesia indiferente. ¿Qué queremos nosotros hacer notar? Que dentro de la iglesia hay manifestaciones de indiferencia. Usamos la iglesia porque nosotros somos una familia, y para el buen funcionamiento de la iglesia debemos establecer patrones en este lugar que nos ayuden a nosotros a hacer la voluntad de Dios en una actitud unánime. ¿Entendimos, hermanos? Vamos a ver 3 manifestaciones de ese espíritu de indiferencia. Vamos a tomar solamente 3, los más visibles, lo que más podamos entender. Tenemos la indiferencia hacia la ofrenda. Hoy hablamos de la ofrenda. Tenemos indiferencia hacia el servicio y tenemos indiferencia hacia la obediencia. ¿Por qué establecí este orden de esta manera? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que desde el principio, sin ofrenda,
no había bendición. ¿Cuántos saben eso? El enemigo se ha levantado poderosamente en estos últimos tiempos debido al mal uso, al mal manejo de lo que es la ofrenda dentro de la casa del Señor. De tal manera que ha creado un espíritu de incredulidad dentro del pueblo de Dios, el cual nosotros muchas veces no sabemos definir si estamos bien, si estamos mal, si debemos dar o si no debemos dar. ¿Cuántos me dan amén? Hay una inquietud interna porque comenzamos a manejar personalmente nosotros lo que nosotros creemos que se va a hacer con la ofrenda dentro de una congregación. ¿Cuántos me dan amén? Todos tienen inquietudes porque ustedes quieren saber dónde va la ofrenda que ustedes depositan en esas arcas. Y quiero decirle que en una casa donde se maneja la ofrenda a un nivel como está en la palabra, la ofrenda tiene una multiplicación. Cuando usted siembra en un lugar donde no se está dando el uso debido de la palabra, usted no ve la bendición. ¿Cuántos me dan amén? Pero cuando usted siembra en un lugar donde la palabra se está llevando, donde todo está organizado y arreglado, usted ve bendición, aunque muchas veces uno no quiera verla. Y yo creo que aquí hay muchos en este lugar que están súper bendecidos porque hemos visto que en este lugar hay bendición. Hemos visto la mano de Dios en este lugar. Y yo le hago a ustedes énfasis principalmente en esto porque vamos a tocar 3 tipos de estudios que vamos quizás a tomar un tiempo entre uno y otro porque tenemos la fecha de fin de año, donde quizás traiga el Señor me ponga un mensaje acerca de esa fecha tan importante. Pero vamos a tocar acerca de la ofrenda, vamos a tocar acerca del servicio y vamos a tocar acerca de la obediencia. Yo les voy a recomendar a ustedes, porque este es el primer estudio acerca de la ofrenda, vamos a culminar, no lo vamos a dejar a media, porque en este proceso ustedes van a ser bendecidos. En este proceso van a ser bendecidos. Y esta es la primera parte acerca de la ofrenda. Yo les recomiendo que el próximo domingo, si tienen un espacio en su cartera, traigan un papel y un lápiz para que apunten versículos bíblicos que ustedes después, si en un momento tienen algún tipo de inquietud, pueden ir a esa libreta y decir, vamos a ver si lo que el pastor en un momento determinado nos enseñó, si es verdad. Porque las palabras se las lleva el viento. Yo le doy a ustedes un versículo bíblico en esta mañana, y si no están muy familiarizados con la Biblia, automáticamente se les va a olvidar. Y cuando le hablen, se topen a ustedes un hermano o una hermana y tocan en ese punto, que es un punto tan importante dentro del ministerio, y ustedes no están sedimentados, va a haber dudas dentro de sus corazones. ¿Cuántos me dicen amén? Yo como pastor de esta iglesia, hago un ejercicio. La hermana que lleva las finanzas, yo siempre le pido que al final de cada recogida, que ella me dé una lista de quiénes son las personas que cooperan en el ministerio. Cada domingo yo recibo una, y esto no es para echarle miedo, esto es para que ustedes sepan cómo operamos como iglesia. Yo tomo una lista y esa lista yo oro por cada persona que pone su confianza en el Señor y deposita en las arcas. Quiere decir que sé, cada uno de ustedes, esto es personal interiormente, muy personal mío, esto no tiene que saberlo más nadie en la congregación. Esto es algo personal, pero hacemos ejercicio porque creemos en la palabra, creemos que cuando el sacerdote ora, algo tiene que suceder. Es bíblico y lo vamos a ver en la palabra. La oración del sacerdote tiene poder, ¿por qué? Porque viene automáticamente, directamente marcado por el Señor. Si ando en pecado, mi oración no tiene poder. Si ando en iniquidades, mi oración no tiene poder. Pero si yo ando directamente al Señor, el Señor me ha encargado a mí una función. Y dentro de esa función es orar por cada uno de ustedes en este lugar. Y yo oro por ustedes para que tengan trabajo. Yo oro por ustedes para que sus matrimonios se arreglen. Yo oro por ustedes para que sean bendecidos. Mi constante oración sobre ustedes en un momento determinado, Dios la va a escuchar. Amén. Así que yo quiero que ustedes tengan esa parte bien clara. ¿Qué es una ofrenda? Ofrenda es holocausto, es sacrificio. Y vamos a ver dónde comienza el principio de la ofrenda en la Biblia. Porque no voy a llevar al Nuevo Testamento, donde sabemos que Cristo, Dios se ofreció, fue la ofrenda, fue el sacrificio, sin antes nosotros entender de dónde eso proviene y por qué se estableció de esa manera, por qué sucedió en el Nuevo Testamento, que todavía el día de hoy nosotros tenemos que continuar ofrendando no solamente la monetaria, sino la espiritual. Amén.
Porque de nada vale la ofrenda que tú pongas de tu mano si tu ofrenda espiritual no está primeramente alineada al Señor. ¿Entendieron eso, hermanos? Vamos a ir y vamos a ir, váyanse buscando el libro de Génesis 4, versículo 1 al 8, y voy a definir qué es ofrenda mientras ustedes buscan en sus Biblias. Dice que es ofrecimiento que se hace a una causa noble o a una divinidad. Cosa o servicio que se ofrece como muestra de respeto y amor. Todos los que estamos en este lugar entendemos que en un momento determinado de nuestras vidas fuimos totalmente reacios a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que llegaron a este lugar por primera vez que conocieron el Evangelio fueron reacios a hacer la voluntad de Dios, de operar en sus finanzas a la manera que Dios dice? ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿O todos aquí llegaron y fueron diezmadores y ofrendadores? Yo, sin exaltarme, sin quererme hacer mayor que nadie, ahí está mi esposa de testigo, que yo desde que conocí al Señor entendí ese principio. Y yo creo que por eso el Señor ha sido tan bueno conmigo. Porque Dios me ha librado a mí de tantas cosas que yo creo que esa ofrenda movió el corazón de Dios. A mí nunca nadie me dijo, hermano, que tenía que presionarme. Yo entendí que del Dios que yo había entregado mi corazón, de ese yo era deudor. A ese yo le debía todo en mi vida. Y no solamente lo económico, le debía mi tiempo, le debía mi amor, le debía mi obediencia. Yo le debía todo al Dios. Ese que me llamó, que me sacó del hoyo que quizás ustedes nunca hayan estado metidos en ese hoyo. Por eso escuchaba yo en esta mañana claramente un predicador que hablaba y que decía que había un hombre que se le debía, usando la palabra, que debía 500 millones a un deudor y a otros 50 millones. Y le preguntó el Señor, dice, ¿quién tú crees que se siente más agradecido? El que más debe. Y yo creo que por eso, hermanos, yo me siento tan agradecido del Señor, de honrar su nombre. Vayamos al libro de Génesis 4, 1 al 8, y vamos a ver cómo comienza la ofrenda sin que Dios pida la ofrenda, porque vamos a descubrir aquí que Dios nunca pide la primera ofrenda. Después Dios la establece. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué dijo Eva? Por voluntad de Jehová he adquirido Dice varón. Eva que por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Un momento, Manicel, por favor. Quiero que entiendan este versículo 3 bien claro. Dice, aconteció andando el tiempo. Dice la palabra que aconteció que andando el tiempo, desde la primera ofrenda que Caín y Abel van a hacer, no se menciona en la Biblia en ningún momento donde Dios le dijo, Caín, Abel, tráeme la ofrenda. La primera ofrenda no aparece bíblicamente en ninguna parte donde dice, después se establece. Y dice, ¿qué dice la palabra Israel de nuevo? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren la diferencia, dos ofrendas traídas al mismo Dios, con el mismo propósito. Pero la primera ofrenda dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Dios no le agradó a través del Espíritu Santo definir en la ofrenda de Caín qué tipo de ofrenda ni qué tipo de viandas trajo Caín. Y vamos a descubrir por qué Dios no hace mención de esa ofrenda, porque Dios, conocedor del corazón del hombre, sabía que esa ofrenda venía sin propósito. Miren, sigue la palabra, hermano, ¿qué dice? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren la primera parte que quiero que entiendan. Caín se aparece con la ofrenda, pero automáticamente Dios dice que no le agradó. Por eso dice el Señor claramente que antes de venir a traer la ofrenda, tú tienes que arreglarte con tu hermano. ¿Estamos entendiendo el principio?
Tú tienes que arreglarte con tu hermano, porque si no vas a depositar $2, $5, $5,000 ahí. Pero no va a ser bendición para tu vida. No vas a crecer, porque tú tienes que traer esta ofrenda en humildad, reconociendo lo que dice la palabra, que tenemos que vivir en hermandad. ¿Estamos entendiendo? Quizás las arcas de la iglesia se llenen, pero las arcas de la iglesia se van a llenar de tú o no de tú. Y si tenemos que salir de aquí, saldremos, pero siempre el Señor va a seguir proveyendo a aquellos que son justos y creen en el Señor. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Entonces, esa ofrenda tiene que venir primeramente con el corazón dispuesto, reconociendo cada hermano que está en este lugar, que lo está haciendo para Cristo, que lo está haciendo para su obra, porque desde el pleno momento que el hombre empiece a echar matemáticas, a asumir, a pensar y a sacar números y a sacar cuánto se paga o cuánto gana el pastor o cuánto gana el otro, ya esa ofrenda viene sucia. ¿Entendieron? Eso no le gusta al pueblo. No le gusta al que no ha conocido a Cristo, porque dice la palabra que cada obrero es digno ¿de qué? Cada obrero es digno de su salario. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, como pueblo? Dejar la carne. Venir con acción de gracias. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy somos deudores de Cristo. Somos deudores de Cristo. Nuestras vidas han ido cambiando y transformándose porque Él se ha puesto en nuestro lugar y Él cargó por nuestros pecados. Esa ofrenda siempre, nunca va a ser suficiente para lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú enseñorearás de él. Miren lo que hace el Señor aquí. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? Quiere decir que aunque la ofrenda esté, todavía el pecado está. ¿Entendimos esto? Y donde no hay pecado no puede haber bendición. ¿Entendimos esta parte, hermanos? Escuchen esto, fíjense en esto. El Señor recibe la ofrenda de Caín y le concede a Caín su deseo, porque el Señor sabía desde el primer momento que Caín iba a matar a Abel. Dios era el creador, pero había un propósito, como decía el pastor Massach: si no muere Abel y la sangre de Abel va a tierra, el hombre y el pecado, ¿cómo puede Dios limpiar el pecado si no existe primeramente? Tenía que suceder toda esa cosa para que Cristo viniese. Amén. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que él quería en su corazón, Dios se lo permitió, y él, ¿qué hizo? Lo llevó a cabo. Vemos en dos tipos de ofrenda: una ofrenda donde Dios ve la ofrenda de Abel, que dice que trajo lo más gordo, lo más bonito, lo más especial, trajo a él al Señor. ¿Qué traemos nosotros cuando llegamos a la casa del Señor? ¿Qué traemos nosotros para el Señor? ¿Cuál es la ofrenda que traemos nosotros en nuestras manos? ¿Traemos la ofrenda que quiere Dios, que queremos agradar a Dios, o traemos una ofrenda por obligación, o la traemos porque hoy nos pareció y mañana no nos pareció? ¿Cómo operamos nosotros? ¿Queremos bendición? Busquemos la voluntad de Dios. Vamos a ir un momentico a Génesis 14. Vamos a seguir recorriendo el libro. Estamos hablando de el espíritu de indiferencia. Y vamos a darnos cuenta por qué estamos dando esta vuelta. Sabemos nosotros, en este lugar, que cada uno de los que estamos en este lugar jugamos un papel importante en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los que estamos aquí tenemos algo que hacer para el Señor, por lo cual no debemos ser indiferentes a lo que el Señor
ya nos ha depositado. Vamos a ir a Génesis 14 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Giom, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Amat, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, y a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe Kiriantaín, y a los hombres y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hasontomar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Un momento, Manicel. Sabemos la historia de Lot y Abraham, todos lo conocemos. Sabemos que llegó un momento que creció tanto y fueron tan bendecidos que Abraham le dice a Lot: escoge el lugar donde tú quieras ir y ahí tú te posesionarás. Y él escoge los valles aquellos muy lindos, sin saber lo que iba a acontecer. Quizás si Abraham no hubiese tenido un espíritu como el que tenía, el amor que tenía por su sobrino, él hubiese dicho en ese momento: bueno, tú escogiste ese camino, tú dijiste, pensaste que era lo mejor que tú ibas a tomar, y ahora tú tienes que arreglarte con esa situación. Si caíste preso, eso es tu problema. Lo primero que le estoy leyendo esto es para que ustedes vean cuántos ejércitos habían en esa batalla cuando someten a Sodoma y a Gomorra, para que ustedes vean cómo Dios trabaja. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Cuántos eran? Contra ejércitos que dicen que uno eran de 4 y uno eran de 5, ¿ok? Ahora vamos a entender por qué Abraham hace su ofrenda, ¿ok? ¿Por qué Abraham marca en la Biblia la primera ofrenda que hace él como agradecimiento? ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco. Recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volví de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo el sacerdote? Lo bendijo. ¿Y qué dice? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué creen ustedes que él decidió darle los diezmos de todo a Melquisedec, al rey de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué él sintió darle eso? Hubo algo en él que se desarrolló que se llamaba agradecimiento. Le voy a decir por qué. Porque él entendió claramente que todo aquello
que él estaba dando, que había conquistado, eso a él no le pertenecía. Él lo había conquistado en guerra, pero eso a él no le pertenecía. Nosotros, todo lo que tenemos nosotros, todo lo que nosotros adquirimos, alguien lo peleó por nosotros. Todo lo que nosotros tenemos en la vida, ya alguien lo peleó, porque esa paz que Dios nos da, ese amor que Dios nos da, la salud que Dios nos da, el cumplimiento de todas las cosas que tenemos personales, ¿quién nos las da a nosotros? Es el Señor. Es el Señor. Podemos ver hoy en día, hermanos, que cuántas personas están pasando en el mundo entero por tribulaciones tan grandes y todavía nosotros estamos sentados en este lugar, lleno de paz, esperando que esté esa comida para ir a comer una comida tranquilamente. ¿Cuántas personas en el mundo se están muriendo de hambre hoy en día? ¿Cuántas familias están hoy en una funeraria porque le han matado a un familiar, un hijo, un sobrino en el mundo entero? ¿Cuántas necesidades hay en el mundo entero? Y todavía nosotros aquí en este lugar que Dios ha asignado, todavía nosotros estamos sentados tranquilamente cuando el mundo afuera se está convulsionando. ¿Cuánto agradecimiento tenemos nosotros a Dios porque su mano de poder está sobre nosotros? Porque si nosotros no estuviésemos bajo la cobertura de Dios, el que era borracho quizás tuviera una cirrosis hepática y se estuviera muriendo. El que era drogadicto quizás una overdosis lo hubiera matado. El que era pandillero quizás estuviera muerto en una batalla, en una pandilla. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha sacado de un lugar con un propósito de que nosotros testifiquemos y hablemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso somos deudores de Él. Y entonces yo creo que Abraham en este momento, él entendió que parte de esa batalla, de esa ganancia no era de él, pero él en agradecimiento, él dijo, bueno, yo voy a dar 1%. Vamos a entender algo. Síganme un momentico, Manicel. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Miren lo que hace Abraham. Él reconoce que él debe de dar lo que pertenece a él, pero mira lo que sucede después que Abraham hace eso. Viene entonces la palabra de Jehová a Abraham, viendo su corazón, y miren lo que dice en el 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será ¿qué? En sobremanera. Cuando Dios ve el agradecimiento de nosotros hacia Él, automáticamente se activa ese plan, ese escudo que tiene Él para nosotros, para protegernos y dice que será nuestro galardón en sobremanera. ¿Tú quieres probar a Dios? ¿Tú quieres probar a Dios? Lo ha probado en fe. ¿Cuántos tienen fe? Los han probado en servicio. ¿Cuántos sirven al Señor? Los ha probado en poder hacer su obra afuera. ¿Cuántos lo han hecho? Pero cuando se trata de finanzas, ¿cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen que en tiempos de escasez Dios te va a bendecir? Yo lo he visto. Y si tú no lo has visto, prueba a Dios. Pero no le traigas al Señor, y se lo digo, amados hermanos, nunca le traigas al Señor lo que te sobra. Mejor no se lo des. No se lo des. Si tú le vas a traer a Dios lo cojo, lo enfermo, lo tullido, no se lo traigas. Él no lo necesita. Tienes que llegar a la convicción primeramente que lo que tú traes para el Señor tiene que venir primeramente alineado a tu corazón. Que tú sepas que lo que tú vas a hacer con tu economía va a depender meramente de Dios. Y no he visto a uno que le haya creído a Dios todavía que el Señor no lo haya bendecido. No conozco uno. No conozco uno donde el Señor no haya cumplido esa promesa. Amén. Así que este mensaje lo estoy dando ¿para qué? Para que cada uno de nosotros nos reconformemos y entendamos que tenemos una obligación. ¿Con quién? ¿Con quién tenemos la obligación, hermanos?
Tenemos casa. Esto es casa para adorar y glorificar al Señor. Durante mi caminar en el ministerio, sirviendo y trabajando para otros pastores, he visto muchas veces la mano de Dios en la economía. He visto la economía de una iglesia derrumbarse completamente. ¿Saben por qué se derrumba? Porque las personas adquieren frialdad a lo que Dios ha puesto en su mano. Y eso no es para vergüenza, porque el que no cumple con la voluntad de Dios simplemente va a recibir lo que Dios tiene para él. Los que dan para bendición recogerán. Amén. Y yo experimenté eso y lo vi directamente porque trabajé en una de las iglesias que trabajé directamente dentro de esa área de la economía. Y llegó un momento que todo el mundo se quedó sin trabajo en la iglesia. Todo el mundo se quedó sin trabajo en la iglesia. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo podemos nosotros poder sustentar? Y pasó un mes, pasaron 2 y pasaron 3 meses. Y nosotros no podíamos pagar aquel lugar que teníamos. Después al final entendí por qué había sido. Porque Dios cuando cierra una puerta mayor abre. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios cierra una puerta, amados hermanos, una puerta mayor abre. Y entonces, todas las iglesias pasan por ese tiempo. Y esta iglesia no está exenta. Porque como somos una familia, debemos entender en esta iglesia que todos somos responsables. ¿Cuántos dan amén? Amén. Aquí todos somos responsables. Porque el día que en este lugar no haya finanzas, cada uno vamos a seguir buscando al Señor. Quizás no en este lugar, en otra iglesia, pero vamos a seguir buscando al Señor. Pero Dios ha puesto en este pueblo, en este lugar, un propósito. De cada uno de ustedes alcanzar el propósito. Yo no me voy a sentir mal, y quieren que se lo diga porque yo estoy bien consciente del Dios que sirvo. Yo no me voy a sentir mal si el día de mañana aquí dicen, bueno, no hay finanzas. Le digo, bueno, hermano, vamos a ocupar las otras iglesias que están por aquí vecinas. Yo voy a seguir llevando el evangelio y ustedes van a seguir adorando a Dios. Pero el día que estemos delante de la presencia del Señor, vamos a entender el área en que nosotros no completamos por no haber sido fiel a Dios. ¿Entendimos esta parte, hermanos? Vamos a verlo, porque por eso yo siempre he dependido totalmente del Señor. Y algo que siempre yo he puesto en mi corazón y que desde el Señor que el Señor me llamó, me dio una palabra y me dijo, habla mi palabra como es y no temas. Otras iglesias quizás hacen un vuelto y el pastor se para y mete 4 gritos, aleluya, un poco ladrón aquí. No, yo les voy a dar la palabra a ustedes en este lugar y les voy a hacer copartícipe de lo que sucede en este lugar. Amén. Este lugar está centrado en sus aportes financieros. Quiero que se acuerden de esto. Aquí vamos a caminar hasta que ustedes quieran. ¿Me dicen amén, hermanos? Amén. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. En esta parte que vamos a tomar ahora, nos vamos a dar cuenta que miren lo que sucede con este hombre después que él juegue ese rol. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Quiere decir que el Señor, después que tú cumples con Él, Él te da lo que más tú anhelas en tu corazón. Él te lo va a dar. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué le hizo? Le dijo, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Lo cumplió el Señor? ¿Cumplió el Señor la promesa? Sí la cumplió. En Génesis 15 vamos a ver algo más. Ya llega la bendición, tenemos todo acaparado, estamos en Génesis 22, 1 al 14. Génesis 22. Miren lo que dice la palabra. Ya todos aquí en este lugar estamos bendecidos, ¿no verdad?
Todos aquí estamos cumpliendo con los estatutos y los principios de la palabra. Ahora el Señor nos va a requerir algo. ¿Qué pasaría si el día de hoy el Señor le da una palabra a cualquiera de ustedes en este lugar y le da un mandato o algo que ustedes entienden que es lo más importante para su vida? Que ya Dios de antemano se lo dio, ¿no verdad? ¿Ok? ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. El heme aquí representa, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿No verdad? El heme aquí de nosotros representa, yo voy a hacer lo que la palabra dice. Y algo tenía Abraham con Dios, que tenía una tipo de seguridad e intimidad con él, porque lo que Dios decía, ese hombre hacía. Y le dijo, heme aquí, ¿qué dice? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué creen de eso, hermanos? 75 años tenía Abraham cuando recibió la promesa, 100 años cuando nació Isaac, y después que tiene en su mano lo que le había dado el Señor, ahora le dice, ahora, dámelo. Le dice ahora, dámelo porque es mío. ¿Saben cómo es aplicable eso en nuestras vidas? Y vamos a ponerlo en el contexto ahora de personas. ¿Cuántos han estado sin trabajo en este lugar en un momento determinado? No se oye, todos tienen trabajo. Ahora, yo he estado sin trabajo 3 o 4 veces. ¿Cuántos han logrado rodillas pidiendo una bendición del Señor por trabajo? ¿Y el Señor qué? Ha cumplido. Pero cuando estábamos en necesidad sin trabajo, todavía Dios suplió sus necesidades. Entonces, cuando tenemos el trabajo, tenemos más de lo que no teníamos antes. Pero entonces ya ahora no nos alcanza porque estamos muy apretados. Gloria a Dios. No sé si entienden esa matemática. Cuando estábamos sin trabajo todavía comíamos, todavía vivíamos bajo un techo, todavía no íbamos y nos comíamos un helado sin trabajo, ¿ok? Y nos daba. Entonces ahora tenemos un trabajo que gana $15 la hora, pero entonces ahora no nos alcanza para darle al Señor lo que el Señor prometió que nos iba a dar. Y lo tenemos. ¿Entendimos eso, hermano? ¿Es difícil de entender o hemos estado ahí en un momento determinado? Hemos estado ahí en un momento determinado. Ahora se nos hace difícil, después que tenemos la bendición, acordarnos del proveedor, Jehová Jireh. Yo bendigo las iglesias que tú entras, porque tú puedes sentirlo. Cuando dicen el momento de la ofrenda y el diezmo, la gente se empujan para entrar. No sé cuál es la táctica que usan los pastores. Esa no la sé, porque yo voy por la palabra. Pero tienen que usar un látigo bien fuerte porque se apuran. No sé si que lo sacan en público o le han llevado una convicción bien fuerte, pero verdaderamente tú puedes sentir el sentir que pasan, y hasta los niños que sea penny tienen que echar en las arcas. Lo están enseñando. Están enseñando, cuando usted tome su hijo, miren, hagan un ejercicio. Usted no puede enseñar a su hijo a cooperar para el reino, a dar para el reino a los 15 años porque no lo va a hacer. No le dé un helado. No le dé un helado en la semana, pero déle $1 y cuando sea el momento de la ofrenda, háganlo pasar a echar las ofrendas. Que van a forjar hombres de fe. Van a forjar hombres de fe. ¿Saben por qué? Porque eso es necesario para los tiempos venideros. Porque si usted no le enseña eso, ellos van a usar lo que le pertenece a Dios para otras cosas que ellos ni van a disfrutar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hagamos eso, vamos a hacer ese ejercicio con nuestros niños. La semana que viene yo le voy a dar, no le quiero dar el $1, pero le voy a dar $1 a Daniela. Y le voy a decir que pase por ahí a echar $1. ¿Por qué? Porque lo que tú enseñas, eso tú vas a recoger. Amén. ¿Entendimos, hermano? ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbolado su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días llevaban? 3 días para Abraham pensar si verdaderamente iba a ofrendar
lo que Dios le había dado. Yo me imagino que en ese proceso Abraham tuvo tiempo de pensar y de reconformar en su cabeza cuál era el Dios que él le estaba sirviendo. Si después que con tanto sacrificio él había pedido por un hijo, ¿por qué ahora le pedía al Señor que se lo diera en ofrenda, en holocausto, habiendo tantos carneros para ofrendar? ¿Por qué Dios le decía, ahora tú me tienes que dar a mí tu hijo? Porque estaba probando el carácter de Abraham. Y lo estaba probando en lo único que él tenía. Porque quizás si Abraham hubiese tenido 3 hijos, a Abraham no le importa. Pero tenía su único hijo. Lo mismo que hizo Cristo con Jehová con Cristo, lo estaba diciendo que lo hiciera este hombre. Lo mismo, y le dijo, dame lo único que tú tienes. Estaba viendo yo en un programa de televisión hoy, y le digo, Dios mío, somos bendecidos. Unos misioneros que fueron a África, donde estaban los caníbales. No sé si lo han visto en enlace. Donde estaban los caníbales, y ellos tuvieron que luchar primeramente con el idioma. ¿Ok? Y por muchos años predicaron y se comieron muchos misioneros en ese lugar. Pero esta pareja de misioneros llegaron y tienen instituido en ese lugar ahora iglesia. Hicieron la primera Biblia en un idioma, en un lenguaje, en un dialecto. Hicieron la primera Biblia en ese dialecto, pero tomó años de sacrificio para hacerlo. Cuando esos misioneros, yo le aseguro que el Señor le dijo, vayan a ese lugar donde se comen la gente, tenían que estar revestidos de Cristo para poder dar ese paso. Tenían que estar revestidos de Cristo para dar ese paso de saber a dónde va a un lugar que no es que te van a pelear, es que te van a comer. Que te van a comer. Y esos le creyeron a Dios. Y nosotros a veces ni nos van a comer lo que nos estamos comiendo demasiado y tenemos temor de traer al Señor lo que es de Dios. Amén. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Sobre quién puso la leña? Wow. Puso la leña sobre su esperanza, sobre su único hijo. Puso la leña sabiendo claramente que lo que cargaba sobre sus hombros iba a ser lo que lo iba a él poner como holocausto. El fuego que iba a poner lo iba a llevar sobre sus hombros. Por eso dice el Señor claramente en su palabra, dice, trae tus cargas y ponlas sobre ¿quién? Sobre Cristo. Por eso toda preocupación, todo dolor, ponla sobre Cristo para que tú veas. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Si Dios proveyó para el holocausto de él, no va a proveer Dios en tu necesidad, no importando cuál y cuán corta sea tu economía. ¿Proveerá Dios verdaderamente, hermano? Dios va a proveer para ti. Cuando tú coges los números y tú miras los números y tú te das cuenta que en el momento de creerle a Dios tú estás en números negativos. Yo no sé cuántos en este lugar hemos diezmado en números negativos. Pues yo tuve un tiempo en mi vida, mucho tiempo, diezmando en la iglesia, yo iba en números negativos. Número negativo es que dar tu diezmo. Y yo no estoy instando a nadie. Yo estoy diciendo simplemente lo que yo hice en mi vida. Yo daba mi diezmo sabiendo que venían $36 para atrás de regreso por el cheque que estaba dando yo por el diezmo. Gloria a Dios. Y mi esposa me decía, ¿cómo? Y le digo, así es como se hace. Porque yo estoy pagando una cosa que yo soy deudor, por el cual yo he sido mal administrador y por eso no tengo para dar. Es así. Es así. Y lo hice por mucho tiempo de saber que iba mi cheque y que de regreso tenía $36 plus lo que tenía que pagar. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Nunca me ha desamparado. He pasado por momentos de aflicción, pero siempre el Señor ha cumplido la palabra en mi vida y en mi familia y nunca me ha faltado el alimento. Los $36 que se tomó el banco, eso es para los banqueros.
Pero esos 37 no los cuento, ¿saben por qué? Porque primeramente cumplí con la palabra de Dios. Aquí él tomó y cogió su único hijo y le dijo, este lo voy a ofrendar yo, porque sé que si ofrendo esto y si es holocausto, Dios me va a dar 10 después. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no... Un momento, hermano Isel. ¿Qué quería Dios conocer? La fe que le temía a Dios, porque la palabra te dice claramente nos dice cuál es el propósito de nosotros dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor dice al principio que dice que probó a Abraham y se dio cuenta que había fidelidad en él. Había fidelidad en él. Y entonces, ¿qué dice la palabra, hermano Isel? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham del nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es Jehová Jireh. Y Jehová Jireh es el que está al frente de la necesidad tuya, de la necesidad de esta iglesia, de la necesidad personal de cada uno de los que no aún están en este lugar. Y hoy en esta mañana, hermanos, yo les traje este mensaje que todavía no ha terminado, porque vamos a seguir caminando para hacer una base en la cual entendamos que no debemos de temer a aquel que nos dice que nosotros no podemos. ¿Entendimos esto? No debemos de temer a aquel que nos dice, porque sabe una cosa, quizás muchas veces la bendición se va por el lugar equivocado. Muchas veces la bendición de nosotros se va por el lugar equivocado. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios y Dios va a pelear por nuestros hijos. Dios va a pelear por nuestros matrimonios. Dios va a pelear por nuestros negocios. Dios va a pelear por todo siempre y cuando nosotros estemos conectados en la verdad de Cristo. Yo quiero que cada uno en esta mañana, hermano, vamos a pasar todo lo que estén buscando en esta mañana. Bendiciones acerca de sus trabajos, bendiciones acerca de sus negocios. Vamos a orar en esta mañana. Y yo quiero que, si usted está esperando, hermano, en este lugar, un contrato, si usted está esperando algo, vamos a orar y vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver si Dios verdaderamente no va a cumplir su palabra. Yo le voy a pedir que si hay alguien en este lugar que en esta mañana ha desconfiado del Señor en esa área que estamos tocando, que es el área monetaria, y por una razón u otra se ha sentido imposibilitado de decir, Señor, yo no puedo. Y el Señor te quiere decir en esta mañana, tú sí puedes. Tienes una bendición mayor que la que tú no has podido recibir todavía. ¿Sabe por qué? Porque no le has creído a Dios. No le has creído a Dios, no le hemos creído a Dios en un momento determinado en la vida, pero el Señor nos está diciendo en esta mañana, si tú crees en mí, vas a ver que las ventanas de los cielos van a ser abiertas para ti. Yo le voy a pedir a mi esposa que venga acá, vamos a orar.